Ok, entonces, hoy nos vamos a centrar en esto de trabajo y energía, que es otra forma de... Bueno, vamos a ver que a partir de esto tenemos otra forma de describir la dinámica de los sistemas. O sea, ya vimos la manera tradicional, digamos, en términos de las fuerzas, la manera original de Newton. Con esto de trabajo y energía vamos a llegar a otra forma después de describir la dinámica, que muchas veces es más sencillo, o sea, depende del problema que estemos analizando. E independientemente de esto, pues los conceptos de trabajo y energía pues también son necesarios para entender estos sistemas de la física clásica. Bueno, y el concepto de trabajo, o sea, ahorita vamos a ver lo más sencillo y ahorita vemos la definición general. Entonces, lo más sencillo es suponer que tenemos una fuerza constante. Pues, por ejemplo, aquí suponemos que la chica le está aplicando una fuerza constante a la caja, la está jalando. La fuerza que le está aplicando pues tiene este cierto ángulo con la horizontal. Si suponemos que el jalón es constante, entonces la fuerza que le está aplicando aquí es constante. Despreciamos la fricción con el piso y esto hace que la caja pues, se desplace una distancia de, o sea, ponemos aquí el desplazamiento como un vector, que sería esto. Y entonces la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, que en este caso pues, sería simplemente la magnitud de la fuerza por el coseno de este ángulo, multiplicado por la magnitud del desplazamiento, es lo que definimos como el trabajo para este caso. O sea, simplemente esto, ¿no? Magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento, el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ok? O, dicho de otra forma, F coseno del ángulo, pues es la componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento. Bueno. En el sistema internacional, las fuerzas las medimos en newtons, ¿se acuerdan? Entonces, las unidades del trabajo es simplemente newtons multiplicado por metros, que son las unidades del desplazamiento. A esto le llamamos joules, y son las unidades de energía del sistema internacional. Un joule es un newton por metro. ¿Ok? Muy sencillo. Entonces, fíjense aquí en este ejemplo, supongamos que acá tenemos a este chico que levanta esta caja directamente así de manera vertical del suelo. O sea, supongamos que inicialmente estaba la caja acá en el suelo, se agacha y la levanta sin moverla a los lados, sino así directamente vertical. De manera que justo la fuerza que le aplica cancele a la fuerza de gravedad. O sea, digamos que esto pues es una idealización, pero en principio, pues, supongamos que puede aplicar esta fuerza que justo cancela la fuerza de gravedad. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si esta tiene la misma magnitud que esta, la suma de fuerzas es cero, y entonces está subiendo la caja a velocidad constante, es decir, la aceleración es cero. ¿Okay? Bueno, aquí nada más para hacer más sencillo el análisis, el trabajo que hace para subir la caja es cero, ¿sí? Eso no quiere decir que le cueste trabajo hacerlo. O sea, aquí hay que diferenciar entre lo que entendemos como hacer trabajo cotidianamente y el trabajo definido aquí en física. Según nuestra definición, es simplemente magnitud de la fuerza, magnitud de desplazamiento, coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ok? Entonces aquí eh, la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección. Entonces, esta es la fuerza que le está aplicando el estudiante. El desplazamiento pues también va hacia arriba, del suelo hasta esta cierta altura. El ángulo entre estos dos vectores es cero. Entonces, el coseno de cero es 1. Nos queda simplemente que el trabajo es la fuerza por desplazamiento. ¿Ok? Perdón, les dije que esto era cero, ¿no? El trabajo no es cero. Lo que es cero es el ángulo. El coseno de cero es 1.
Y entonces el trabajo acá es simplemente magnitud de la fuerza por el desplazamiento. La gravedad también hace trabajo en este caso. O sea, aquí tenemos estas dos fuerzas que se están cancelando, pero también está la fuerza de gravedad. La gravedad pues va hacia abajo, la dirección opuesta al desplazamiento, entonces en este caso el ángulo entre esos dos vectores es 180 grados. Pi, esto es -1. El trabajo hecho por la fuerza de gravedad pues es simplemente la magnitud por mg por el desplazamiento. ¿Ok? Y el trabajo neto, digamos, todo el sistema, si en este caso nuestro sistema es la caja, entonces sobre la caja están actuando estas dos fuerzas, el trabajo neto de todo el sistema pues es la suma de los trabajos que tengamos. En este caso es simplemente la suma aritmética. Entonces es este más este, es este que está acá. ¿Ok? Y ya, así de fácil. Bueno, bueno acá está esta otra condición que podemos tener, es que una vez que llega a una cierta altura, pues la puede bajar otra vez, ¿no? ¿Sí? Para bajarla, si suponemos que la baja también a velocidad constante, tiene que seguir aplicando la misma fuerza hacia arriba, porque esta fuerza es con la que está sosteniendo la caja, digamos que en este caso sería la normal para la caja, ¿no? Es la fuerza con la que le está sosteniendo el estudiante. La fuerza iría para arriba, pero el desplazamiento iría para abajo. ¿Ok? Entonces cambiaría el signo para este caso. Entonces ahora aquí tendríamos 180, el estudiante haría un trabajo negativo. Y la fuerza de gravedad, entonces, ahora en este caso haría un trabajo positivo. La fuerza de gravedad sigue yendo hacia abajo, el desplazamiento sería hacia abajo, el trabajo sería positivo para la fuerza de gravedad. ¿Okay? Eso sería el caso en el que ahora baja la caja. Ok. En este otro ejemplo, suponemos que sigue cargando una caja, en este caso ya no tenemos una caja, tenemos una bolsa, pero bueno, la idea es la misma. Entonces, le está aplicando aquí una fuerza para sostenerlo, ¿no? Si la bolsa no se está moviendo acá, esto quiere decir que la fuerza que le está aplicando es la misma en magnitud que la fuerza de gravedad. O siga sobre la bolsa o la caja, siguen actuando ahí estas dos fuerzas. Ya llegó hasta cierta altura y ahora camina hacia la derecha, ahora se desplaza hacia la derecha. ¿Okay? Ahora sí, en este caso, el trabajo es cero, tanto el que hace el estudiante como el que hace la fuerza de gravedad. ¿Okay? Porque ya no está subiendo la bolsa acá verticalmente, esta ya está aquí, y ahora se está moviendo hacia la derecha. El desplazamiento pues, es perpendicular a la fuerza que le está aplicando el estudiante y también es perpendicular a la fuerza de gravedad. Entonces, en ambos casos de nuestra definición de trabajo, tendríamos un ángulo de 90 grados entre la fuerza aplicada y el desplazamiento, y eso nos da cero. ¿Okay? Bueno, entonces en este caso el trabajo es cero. Este es como el ejemplo del principio. Si suponemos que este bloque se desplaza acá, lo estamos jalando con una cierta fuerza que hace un ángulo con la horizontal, se desplaza a la derecha, eh, ignoramos las fuerzas de fricción que pueda haber, las despreciamos. Acá están las fuerzas que están actuando sobre nuestro objeto, la de gravedad, la normal, la fuerza con la que lo estamos jalando. La normal y la gravedad pues, no hacen trabajo en este caso porque son perpendiculares al desplazamiento. Entonces, de nuestra definición, otra vez el coseno de 90 grados es cero. Únicamente esta fuerza es la que hace trabajo y únicamente la componente de esta fuerza que va en la dirección del desplazamiento. O sea, F coseno del ángulo. La magnitud de F coseno del ángulo. Bueno. Un ejemplo muy sencillito de esto, por ejemplo, tenemos aquí eh,
pues está acá este tipo aspirando acá al piso. Si suponemos que jala la aspiradora de manera que ejerce una fuerza constante, de magnitud constante y dirección constante, magnitud de 50 newtons, y mantiene este ángulo de 30 grados con el piso, ¿qué trabajo realiza cuando la aspiradora se desplace 3 metros sobre el piso? Entonces simplemente de sustituir en nuestra definición magnitud de la fuerza por magnitud de desplazamiento por el coseno del ángulo entre fuerza y desplazamiento. Entonces ahí tenemos todo eso. 50 newtons por los 3 metros de desplazamiento, el ángulo son los 30 grados. Entonces nos queda 130 newtons por metro, que quedamos que esos son joules. ¿Ok? Muy sencillo. Entonces, de estos ejemplos podemos concluir estas cosas. Bueno, para empezar, el trabajo es una cantidad escalar. Nos da simplemente un número, ya no es un vector, aunque involucra a dos vectores. Y ahorita vemos de la definición más general, pues aquí aparece un producto punto, ¿no? Involucra a la fuerza y al desplazamiento, que son vectores, pero el resultado es un escalar, que puede ser positivo, negativo, cero. El trabajo no es algo que sea intrínseco a los objetos, así como la masa, ¿no? O sea, no decimos que nuestro sistema o nuestro objeto tengan trabajo, sino tienen la capacidad de hacer trabajo. Eso sí, ahorita lo vamos a ver con respecto a la energía. O se puede hacer trabajo sobre ellos, ¿no? Pero no decimos que tengan trabajo. Si tenemos una fuerza que sea perpendicular al desplazamiento, pues esa no hace trabajo. Y el trabajo neto, pues es simplemente la suma de todos los trabajos que tengamos. Adicionalmente, podemos primero sacar la fuerza neta, o sea, sumamos todas las fuerzas y vemos qué trabajo hace esa fuerza neta, y eso también sería el trabajo neto. ¿Ok? Bueno, estos son ejemplos sencillos, casos particulares de lo más general que sería déjenme ponerlo acá para que se vea mejor. Acá. O sea, más en general, supongamos que estamos en el espacio en 3 dimensiones. Pues ahí está nuestro sistema de coordenadas. Y nuestra partícula, lo que estemos estudiando, pues tiene alguna trayectoria en el espacio, que ahorita te lo vamos a representar simplemente como una curva aquí en el espacio. Vamos a suponer que esa es la trayectoria de nuestra partícula. O sea, siempre podemos describirla en términos de todo lo que vimos de posición, velocidad, aceleración, pues se sigue cumpliendo aquí. Por ejemplo, nos podemos fijar en 2 puntos aquí sobre nuestra trayectoria. Vamos a ponerle acá este punto y este punto, por ejemplo. Cada uno de estos le podemos asociar un vector. Este sería el vector de posición inicial. Y este de acá, el vector de posición final. ¿Okay? Entonces vamos a llamar estos puntos simplemente A y B. Dos puntos sobre la trayectoria que tienen aquí asociados sus respectivos vectores de posición. Nuestra partícula se está moviendo sobre esta trayectoria con una cierta velocidad, aceleración, lo que sea. Aquí lo que quiero ver es el concepto de trabajo. Vamos a suponer que hay una fuerza que está actuando y para hacer el caso más general,
esa fuerza no es constante, ¿no? Sino que va variando en el tiempo y por lo tanto va variando conforme nuestra partícula se mueve acá. Entonces, de hecho, esto es algo que ustedes seguramente ya vieron, el cálculo de varias variables. Lo que tendríamos aquí es un campo vectorial, o sea, a cada punto del espacio le asignamos un vector, que en este caso va a ser un vector de fuerza. Entonces vamos a suponer que tenemos un campo de fuerza variable. Como la fuerza es un vector, pues esto es un campo vectorial, ¿no? Y que en general pues varía de punto a punto del espacio. Entonces, si digamos que estamos acá en este punto, pues podemos suponer que en este punto, pues esta es la fuerza, ¿no? Que tenemos. Esa pues va cambiando de punto a punto. Nos fijamos en un elemento infinitesimal de nuestra trayectoria. Como siempre nos fijamos acá en un pedacito. Acá lo estoy poniendo. Un elemento de infinitesimal sobre la trayectoria, vamos a llamarle de R como vector. La componente de esta fuerza a lo largo de la trayectoria pues va a ser la magnitud por el coseno que tengamos del ángulo que tengamos aquí para este pedacito, ¿no? Así para cada pedacito de la trayectoria. El trabajo que va a hacer este campo de fuerzas sobre nuestra partícula para moverse del punto A al punto B, pues va a ser la suma de todos esos pedacitos. Entonces, en general, el trabajo lo definimos como, y por cierto, por lo general lo vamos a denotar con la letra W, como la integral del punto A al punto B de F punto dr. ¿Ok? Muy sencillo. Entonces, este sería el caso más general posible. Y estos ejemplos que les puse ahorita al principio, pues es un caso particular de esto, en el que la fuerza es constante, entonces sale de acá de la integral, nos queda simplemente la integral sobre la trayectoria, que es simplemente el desplazamiento, y en una dirección, pues esto es simplemente F punto delta R, ¿no? Delta X, el desplazamiento. Pero esto pues es lo más general posible. ¿Ok? Bueno. Y después vamos a regresar a este concepto de campos vectoriales, que es lo mismo que ya vieron en cálculo vectorial, ¿no? Dependiendo de qué campo estemos viendo, pues va a ser eh, lo que vayamos a utilizar. En este caso estamos considerando un campo de fuerzas. Entonces un campo vectorial de fuerza, ya sabemos que la fuerza es un vector, es un campo vectorial de fuerzas donde en cada punto del espacio, pues vamos a tener ahí una fuerza. ¿Ok? ¿Qué lo produce? Pues eso vamos a verlo ya con respecto a cada sistema. Pero bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra definición general de trabajo. ¿Sí? Vámonos para acá. Bueno, entonces ya tenemos aquí las propiedades del trabajo. Y bueno, podemos relacionar el trabajo con esta cantidad que ahorita vemos que es esto. Aquí está hecho para una dimensión. O sea, si nos estamos moviendo nada más sobre el eje X, por ejemplo, y con una fuerza constante otra vez, ¿no? Sería un caso particular de esto de esta definición que teníamos del trabajo en general. Ahorita lo hacemos más en general, pero si lo dejamos ahorita así con esta misma dimensión, entonces tenemos acá, vamos a suponer que tenemos acá este bloque
de masa m. Esta ya es la fuerza neta que está actuando. O sea, ya suponemos que esta es la única fuerza o ya la suma de todas las fuerzas. Es esta de aquí. Entonces va en la misma dirección que el desplazamiento. El trabajo que hace esta fuerza neta, simplemente la multiplicación de las magnitudes. ¿Okay? Entonces la fuerza es constante, sale la integral, nos queda simplemente el desplazamiento. La integral es el desplazamiento, estamos en una dimensión. El ángulo es cero, nos queda únicamente esto. Entonces, como esta es la fuerza neta, pues utilizamos la segunda ley, esto es igual a masa por aceleración. Lo ponemos aquí. Entonces, tenemos que el trabajo neto es masa por aceleración por desplazamiento. Como la fuerza es constante, estamos poniendo que la fuerza es constante. Acá está. Una fuerza neta constante. Entonces, la aceleración que produce esa fuerza, pues es constante. Si la aceleración es constante, podemos ocupar las ecuaciones estas cinemáticas de aceleración constante, en particular esta. De aquí despejamos el desplazamiento. Nos queda así, velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Esto que es el desplazamiento, lo sustituimos acá. Y entonces el trabajo neto nos queda de esta forma, ¿no? Masa por aceleración por todo esto. Y acá simplemente lo separamos. La magnitud de la aceleración, pues esta se cancela. Nos queda 1. Y separamos esto. Entonces nos va a quedar un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Okay? Esta cantidad, bueno, a final de cuentas, esto es una diferencia, también lo podemos ver como la diferencia de una cantidad, ¿no? Que sea un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces tendríamos esta cantidad final menos esta cantidad inicial. ¿Okay? A esto lo vamos a definir como la energía cinética, que es la energía asociada al movimiento, o por el hecho de que esto tenga una velocidad distinta de cero, entonces vamos a tener una cierta energía cinética. ¿Okay? Y ahorita lo vamos a definir de una manera un poco mejor. Entonces lo que tenemos aquí, lo que nos está diciendo esto es que el trabajo neto es simplemente la diferencia de la energía cinética. ¿Okay? Entonces vamos a definir, bueno, yo creo que está en la otra, pero lo voy a poner aquí. Energía cinética. Vamos a ponerle E sub K, o a veces también se le denota con una T mayúscula. En algunos textos lo van a encontrar así. Vamos a definirlo como un medio de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado. ¿Okay? Entonces lo que tenemos aquí en este resultado es que el trabajo neto es la diferencia en la energía cinética. ¿Okay? Lo que tenemos aquí, ¿no? La energía cinética final menos la energía cinética inicial. Bueno, este es un caso particular otra vez, pero también lo podemos hacer en general. De hecho, pues es también bastante fácil. Si ponemos utilizamos nuestra definición general que teníamos de trabajo, y aquí podemos pensar en hacer un cambio de variables. Vamos a poner para la fuerza, pues utilizamos otra vez masa por aceleración. Y la aceleración la escribo como la derivada de la velocidad en el tiempo.
La masa la podemos sacar de la integral. De hecho, aquí tendría que cambiarle los límites de integración. Bueno, ahorita vemos cómo queda este. Y esta la ponemos en términos de la velocidad, entonces como si hiciéramos un cambio de variable a velocidades. Entonces vamos a utilizar que la velocidad es el cambio en la posición en el tiempo, la derivada de la posición en el tiempo, la derivada del vector de posición en el tiempo, y entonces esta dr la pongo como v de t. Entonces aquí le pondría punto v de t, ¿ok? Entonces en realidad serían como dos cambios de variables. El primero estamos cambiando de esta variable delta r, dr a dt, pero al final de cuentas estas dt las cancelamos, nos vamos a quedar nada más con dv. Entonces esto lo podemos poner como m b.dv, y aquí vamos a integrar de la velocidad inicial a la velocidad final, y de hecho nada más la pura magnitud, si fijan aquí estoy poniendo más las magnitudes de la velocidad, no como vector, porque aquí pues esto involucra un punto, un producto punto, ¿no? Y de hecho esto lo podemos poner como, ¿están de acuerdo que si lo pongo así como m sobre 2, la integral de la velocidad inicial a la final de la diferencial de b.b, ¿no? Sí, es lo mismo. O sea, simplemente estoy utilizando que esta diferencial la puedo escribir como b.db más db.b, ¿no? Entonces, dos veces esto que teníamos, le saqué acá, bueno, puse acá el 2 acá abajo para quitar ese 2, lo pongo así, entonces aquí se ve simplemente la integral de esto, pues es, eh, quitamos la diferencial, acá tenemos el producto punto de la velocidad consigo mismo, esto es b cuadrado, la pura magnitud al cuadrado, ¿no? Evaluado en esto, nos queda exactamente lo que teníamos para el otro caso particular de la fuerza constante, ¿no? Este sería ya el caso más general, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Si definimos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado como la energía cinética, como hicimos, todo esto es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Ok? Entonces esto le ponemos una delta E. Y ya está acá en forma más general. Entonces, de hecho, esto se conoce como el teorema de trabajo-energía. Y lo que nos dice es simplemente eso, ¿no? Aquí estamos suponiendo que este ya es el trabajo neto. El trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética del objeto, ¿no? O sea, el trabajo neto sobre el objeto del sistema que estamos analizando es igual al cambio en la energía cinética de ese mismo objeto o sistema. Y ya está. Bueno, entonces, esto que teníamos aquí pues, es un caso particular cuando la fuerza es constante en una dimensión y la fuerza es paralela al desplazamiento, ¿no? El otro que pusimos pues ya es el caso general. Bueno. Bueno, entonces de hecho aquí estaban las definiciones. Entonces, como les decía, la energía cinética la vamos a definir así, un medio de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado o la rapidez al cuadrado y el trabajo neto, entonces simplemente
el cambio en la energía cinética. Bueno. Y este es un ejemplo sencillo de aplicar esto del teorema de trabajo-energía. Fíjense, tenemos un camión de 300 kilogramos, es elevado con una grúa, 2 metros. La grúa ejerce una fuerza hacia arriba de 31.000 newtons sobre el camión. Encuentra el trabajo hecho por la grúa, el trabajo hecho por la gravedad y la velocidad del camión después de recorrer los 2 metros. Aquí nuevamente estamos suponiendo, bueno, estamos despreciando la resistencia del aire y todo eso, ¿no? Esta fuerza, pues es constante, ¿no? Aquí nos dice que está aplicando esta fuerza de 31.000 newtons, que no cambia, entonces es constante. La fuerza que le aplica la grúa al camión es constante, hacia arriba. La fuerza de gravedad pues, es constante, va hacia abajo. Solamente están actuando estas dos fuerzas, entonces hay que calcular el trabajo que hace cada una de esas, lo sumamos, eso nos va a dar el trabajo neto, y luego vamos a hacer eso. Entonces, el trabajo que hace la grúa, como la fuerza va hacia arriba, y el desplazamiento va hacia arriba, entonces esto es simplemente magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, son los 31.000 newtons por los 2 metros, nos quedan 62.000 joules, y ya. Para la fuerza de gravedad que va hacia abajo, en dirección opuesta al desplazamiento que va hacia arriba, entonces acá tenemos un ángulo de 180. Eh, Acá tenemos mg, que es la magnitud de la fuerza de gravedad, el peso, otra vez por el desplazamiento. Este desplazamiento pues, es el mismo que acá, obviamente, los 2 metros. mg, pues ya tenemos aquí estos datos de la masa de la grúa por g. Este menos pues, es del coseno de 180. Entonces, en este caso nos quedan menos 58.800 joules de hacer este producto. La suma de estos dos es el trabajo neto. ¿Okay? Si ya tenemos el trabajo neto, aplicamos nuestro teorema de trabajo-energía. Este trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética. Suponemos que el camión partió del reposo. Simplemente está aquí en la grúa y pues, lo empieza a subir, ¿no? Partiendo del reposo. Lo que queremos es justo la velocidad que tenía acá, ¿no? Entonces, esta velocidad inicial es 0. Despejamos de aquí la velocidad final. Y bueno, de hecho esto aquí pues es nada más la rapidez, ¿no? Pues esto nos da información sobre la rapidez, no nos da información sobre la dirección. Entonces nada más despejamos la velocidad, 2 veces el trabajo entre la masa, sacamos la raíz cuadrada. Y ya nada más sustituir, ¿no? Esto que está aquí es el trabajo neto, o sea, la suma de estos dos. Nos queda 1.46 metros, ¿no? Esto nos da la rapidez. En este caso ya sabemos que va hacia arriba. Entonces, otra vez un movimiento en una sola dimensión. La velocidad va hacia arriba, sería positivo, ¿no? Entonces, en este caso, la velocidad, pues es esta misma, ¿no? 1.46 metros por segundo hacia arriba. Y ya está. Bueno, esta es simplemente una aplicación sencilla de este teorema de trabajo-energía. Vamos a ver esta otra situación. Fíjense, aquí tenemos eh, 3 posibilidades de subir una pelotita usando 3 caminos distintos, ¿no? Vamos a suponer que la subimos a velocidad constante. Eso quiere decir que le tenemos que aplicar una fuerza que justo cancele la de gravedad. La magnitud de la fuerza que le vamos a aplicar pues es mg. ¿Okay?
y la subimos así directamente de manera vertical en este caso, hasta que llegamos acá, a estas alturas de 3 metros. Luego tenemos este caso que la subamos empujándola de manera otra vez que suba a velocidad constante sobre este plano inclinado, esta rampa, que es un plano inclinado a final de cuentas, hasta que la llevemos a la misma altura de 3 metros. O utilizando esto, unas escaleras, donde aquí suponemos que la subimos igual cargándola, o sea, aquí de manera vertical, como el primer ejemplo del chico que levanta la caja, y aquí caminamos con la pelota cargada, ¿no? Así como el primer ejemplo. Luego la levantamos otra vez, caminamos para acá cargando la pelota, la levantamos otra vez, igual llegamos acá a esta altura de 3 metros. Entonces tenemos estas tres situaciones, ¿no? ¿En cuál de estas? Vamos a calcular en cuál de estas eh, hacemos el menor trabajo. La fuerza de gravedad va a estar actuando siempre, ¿no? Entonces la fuerza de gravedad hace trabajo, pero ahorita vamos a calcular el trabajo que haríamos nosotros para subirlo, ¿no? O sea, si suponemos que le aplicamos una fuerza que justo cancele la gravedad, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería el trabajo para estos tres casos? En el primero, pues es simplemente, de hecho aquí no tenemos la masa, tenemos el peso ya de la pelota esto, ¿no? Entonces esto es mg, son 10 newtons, entonces esa misma fuerza es la que le tenemos que aplicar para arriba, en este primer caso, durante un desplazamiento de 3 metros, ¿ok? Suponemos que acá pues, empezamos en 0, acá estamos en 3, el desplazamiento son 3. La fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, la fuerza es constante, entonces el trabajo es simplemente los 10 newtons por los 3 metros. Nos quedan 30 joules, ¿ok? 30 newtons por metro son los 30 joules. ¿Qué pasa acá en el plano inclinado? Acuérdense aquí, pues tendríamos que considerar la componente de la gravedad en la dirección del plano, ¿no? Que ya sabemos cuál es esa, ¿se acuerdan cuánto valía eso? Bueno, ¿cómo se expresaba? Si suponemos que estamos por acá, en un punto acá intermedio, voy a dibujar más arriba para que se alcance a ver. De lo que vimos la clase pasada, pues entonces la fuerza de gravedad pues, siempre va hacia abajo, ¿no? Tenemos acá el peso y nos interesa la componente a lo largo del plano, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Vamos a tener una componente para acá perpendicular al plano. Y una componente sobre el plano, que en este caso va hacia abajo, ¿no? Del plano inclinado. Estas son las componentes de la gravedad. Si el ángulo de nuestra rampa del plano inclinado es θ, entonces acuérdense que esto es θ. Entonces esto de aquí pues es mg coseno de θ. Este de acá es mg seno de θ. ¿Sí? Acuérdense, estamos suponiendo que estamos empujando la pelotita de manera constante, entonces la fuerza que tenemos que vencer o que tenemos que equilibrar es esta, mg seno de θ. O sea, este iría para abajo. Si ponemos nuestro sistema de coordenadas como la vez pasada, con y acá perpendicular, x en la dirección del plano. Entonces, para arriba sería positiva, esta es negativa, tenemos que aplicarle una fuerza mg seno de θ positiva que vaya para acá. O sea, tenemos que empujar, dicho de otra forma, tenemos que empujar la pelota
con esta magnitud, ¿no? Para que suba a velocidad constante a lo largo del plano. ¿Sí? Esta de acá, acuérdense que se cancela con la normal. O sea, aquí tenemos la fuerza normal. La magnitud de la normal, pues es justo mg coseno de teta. Nuestra pelota no está moviendo acá. Simplemente la vamos empujando sobre el plano inclinado, ¿ok? Entonces le estamos aplicando esta fuerza para que suba a velocidad constante durante el desplazamiento, en este caso es de 5 metros, ¿no? ¿Sí? Empezamos acá, pues entonces a lo largo de todo el plano son 5 metros. El desplazamiento y la fuerza que le estamos aplicando van en la misma dirección, ¿ok? O sea, esta es la componente de la gravedad, entonces le tenemos que aplicar una fuerza que tenga la misma magnitud, pero la dirección opuesta. Aquí no se ve, pero esta de aquí, ¿no? Entonces le estamos aplicando esta fuerza que tiene esta magnitud, estamos empujando la pelota a lo largo del plano, fuerza y desplazamiento tienen la misma dirección, el trabajo, suponemos que esa fuerza que le estamos aplicando es constante, es esta en magnitud, por la magnitud del desplazamiento, que son los 5 metros, por el coseno del ángulo entre los dos, que es 0, porque la fuerza es paralela al desplazamiento, ¿ok? ¿Cuánto da esto? mg, pues es, o sea, no tenemos m, pero ya sabemos que mg vale 10 newtons, o sea, es el peso de la bola. El coseno del ángulo, pues no lo tenemos, pero tenemos acá tenemos la hipotenusa, y tenemos el cateto opuesto, ¿no? Que son estos 3 metros. El seno del ángulo, pues es justo cateto opuesto entre la hipotenusa, entonces eh, ay, aquí se puse mal, perdón. Este es seno. Corríjanle ahí. Esta es la magnitud de la fuerza que le estamos aplicando, que es esta. mg seno de teta. Ahí está. Magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento. El coseno del ángulo entre los dos es 0, entonces sí, coseno de 0, coseno del ángulo que iría aquí, pues es 1. Bueno, entonces quedamos que el seno del ángulo es que 3 entre 5, ¿no? 3 quintos, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, multiplicado por el desplazamiento, magnitud de desplazamiento, que son los 5 metros. Pues aquí claramente se ve que esto también nos da 30 joules. Exactamente lo mismo que en el primer caso, ¿no? Entonces ya pueden adivinar que en el caso C también vamos a obtener los mismos 30 joules, ¿no? De hecho, se ve muy fácil de aquí. A final de cuentas, esta escalera es completamente equivalente a ¿no? Porque hacemos trabajo únicamente en estos donde lo cargamos verticalmente. En esta parte, en esta parte, en esta parte. Cada uno de estos escalones pues, valdría 1 metro según este dibujito. Entonces aquí tendríamos 10 joules, más 10 joules, más 10 joules, serían 30 joules. En esta parte no hacemos trabajo porque estamos suponiendo que es, como en el primer ejemplo, simplemente vamos cargando la pelota, el desplazamiento es perpendicular a la fuerza que le estamos aplicando, ¿no? O sea, para cargar la pelota, pues la fuerza va hacia arriba, el desplazamiento va a la derecha, el trabajo es 0 en este caso, y en este caso,
Sumamos nada más estos tres, que son 10 joules cada uno, nos queda otra vez 30 joules. ¿Ok? Entonces, hacemos el mismo trabajo en los tres casos. 30 joules. ¿De qué nos sirve entonces, por ejemplo? Seguramente han visto, lo han hecho, para subir objetos masivos o pesados, pues por lo general utilizamos rampas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la ganancia de subirlo en una rampa y no cargarlo directamente así? Si a final de cuentas tenemos que gastar la misma cantidad de energía. ¿Okay? O sea, en ambos casos tenemos que hacer 30 joules de trabajo. ¿Cuál es la ganancia de utilizar una rampa? Pues justo esto de aquí. ¿Sí? Si lo cargamos así directamente vertical en contra de la gravedad, entonces tenemos que aplicarle una fuerza mayor que si lo subimos por el plano inclinado. Pues aquí tenemos que aplicarle directamente una fuerza mg, aquí le aplicamos una fuerza mg seno de teta. Esto es menor que 1, entonces le aplicamos una fuerza menor. ¿Okay? Entonces es más cómodo para nosotros subirlo aquí aplicando una fuerza menor. Lo que pagamos a cambio es que lo tenemos que empujar una distancia mayor. O sea, aquí tenemos que aplicarle una fuerza mayor durante 3 metros. Aquí tenemos que aplicarle una fuerza menor durante 5 metros. ¿Okay? A final de cuentas es más cómodo de esta forma, pero la energía que se necesita es exactamente la misma. Eh, entonces, pues justo vamos a ver esto de la conservación de la energía. No hay energía gratis en este universo, ¿no? Siempre tenemos que meterle energía para poder sacar energía, ¿no? Y bueno, entonces, algo que podemos, bueno, ya tenemos aquí que en todos los casos el trabajo son los 30 joules. Ya vimos la ventaja entonces de utilizar los planos inclinados, es simplemente de aplicar una fuerza menor, pero durante una distancia mayor. Al final de cuentas, tenemos que realizar la misma cantidad de energía de trabajo que si la subimos así verticalmente. Y esto de aquí, bueno, como estamos suponiendo que lo subimos a velocidad constante, o sea, este sería el trabajo hecho por la fuerza que le estamos aplicando, el trabajo que hace la gravedad, pues es justo el negativo, ¿no? Menos 30 joules para cada caso, la gravedad pues, siempre va para abajo, ¿sí? Eso ya está ahí. Bueno. Ahorita regresamos entonces a este caso. Vamos primero a definir, bueno, a ver de otra forma el concepto de energía cinética. Fíjense aquí, es un ejemplo sencillo. Eso no hay que entenderlo bien. Tenemos acá un martillo que pues, le golpea un clavo, lo sube acá en la madera, entonces lo desplaza una cierta distancia de, pues este sería el desplazamiento aquí de la fuerza que le está aplicando el martillo al clavo. ¿Ok? Sabemos de la tercera ley que el clavo le aplique una fuerza al martillo de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Esta que está aquí a la derecha es la fuerza del martillo sobre el clavo. Esta que está acá es la fuerza del clavo sobre el martillo. ¿Okay? Bueno. ¿Qué trabajo hace el martillo? Pues simplemente magnitud de la fuerza por magnitud del desplazamiento, coseno del ángulo, es cero, ¿no? O sea, es esta fuerza, este desplazamiento. ¿Ok? Simplemente multiplicamos sus magnitudes, las que sean, los que hacen. ¿Ok? ¿Qué pasa con la energía cinética del martillo? Acuérdense que definimos la energía cinética como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado,
la magnitud de la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Pues cuando lo golpea está en movimiento, ¿no? Y justo cuando aquí al final del desplazamiento, pues está en reposo. Entonces su cambio en la energía cinética sería la energía cinética final menos la inicial. Entonces la final es cero, porque acaba en reposo, ya que lo clavó el martillo, cuando está aquí. La inicial, pues es distinto de cero. Es la masa que tenga el martillo por la velocidad que tenga aquí, ¿no? Al cuadrado. Y con un medio. Por el teorema de trabajo-energía, aquí esto debe ser una I. Sabemos que el cambio en la energía cinética del martillo pues es igual al trabajo neto hecho sobre el martillo, ¿no? ¿Okay? Porque si consideramos nuestro sistema como el martillo, entonces su cambio en la energía cinética va a ser igual al trabajo neto hecho sobre el martillo. Ahora, sobre el martillo, entonces, está actuando esta fuerza, ¿no? Simplemente menos esta de acá. El desplazamiento va en esta dirección. Fuerza y desplazamiento tienen eh, direcciones opuestas. Entonces acá tenemos un ángulo de 180 entre los dos. Esta fuerza tiene exactamente la misma magnitud que esta, ¿no? Esta es la fuerza de reacción del clavo sobre el martillo, entonces la magnitud es la misma. La magnitud del desplazamiento, coseno de 180, esto nos queda menos F por D. ¿Ok? Entonces este lo igualamos con el cambio en la energía cinética. Y entonces, pues tenemos, le quitamos el signo menos, los dos, o sea, esto es igual a esto. Este es el cambio en la energía cinética del martillo, ¿no? Lo que les dije que era del clavo. Este es del martillo. Y entonces tenemos esto, ¿ok? ¿Y de qué sirve todo esto? Esto es simplemente para ver entonces que la energía cinética que pierde el martillo, lo podemos ver, esta FD, a final de cuentas, es el mismo trabajo hecho sobre el clavo, ¿no? ¿Ok? Entonces, la energía cinética que perdió el martillo, pasar de estar en movimiento a estar en reposo, lo vemos como el trabajo que ganó el clavo. ¿Ok? Digamos que eso es lo importante de aquí. Esto otra vez mal. La energía cinética que pierde el martillo es el trabajo que gana el clavo. Entonces, podemos definir la energía cinética de una mejor manera. O sea, nada, les había dicho que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero pues eso. Acá está más otra vez. Lo podemos definir así, ¿no? Como la capacidad que tiene un objeto en movimiento de realizar trabajo sobre otro objeto. ¿Ok? Por el hecho de estarse moviendo, el martillo tiene capacidad de hacer trabajo sobre el clavo. Entonces, esa capacidad de hacer trabajo debido al movimiento es lo que le llamamos la energía cinética. ¿Ok? Y ya está entonces. Y pues tiene este valor, digamos, medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero físicamente, entonces lo entendemos de esta forma, ¿no? Como la capacidad de un objeto en movimiento de realizar trabajo sobre otro objeto o sobre otro sistema. Bueno, fíjense en este ejemplo de, esto sería otro caso en el que un sistema, un objeto tiene capacidad de hacer trabajo. Aquí no es tanto que pues, porque esté en movimiento, sino de acuerdo a su posición. Fíjense. Vamos a suponer que tenemos este libro aquí a una cierta altura y simplemente lo dejamos caer. ¿Okay? Entonces la única fuerza que está actuando es la gravedad. Esta es nuestra posición inicial, y el desplazamiento va hacia abajo. Nos fijamos cuando vaya aquí a una cierta altura, ¿no? Podemos ver lo que pasa cuando llega al suelo, pero ahorita me interesa ver la diferencia aquí cuando
Estamos a una cierta altura, entonces empezamos con esta, Y inicial, y esta es la posición final, Y final. Desplazamiento y fuerza van en la misma dirección, ambos van hacia abajo. El trabajo es simplemente magnitud de la fuerza, magnitud de desplazamiento. El ángulo entre ellos dos es 0, entonces nos queda nada más F por D. ¿Okay? Y el desplazamiento es la posición final, la posición inicial menos la final, ¿no? Entonces, esta distancia menos esta nos da la magnitud de este desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Porque aquí acuérdense, nada más entra la pura magnitud, ¿no? Ya sabemos que pues, sería negativo porque va hacia abajo, la pura magnitud es simplemente esta distancia Y menos esta distancia Y. Acá está, entonces, este es el trabajo. Si se fijan, esto también es una diferencia de dos cantidades, ¿no? Así como lo vimos para la energía cinética, acá podemos definir una cantidad que sería mgy, y entonces acá tendríamos mgy inicial menos mgy final. ¿Ok? A esto le vamos a llamar energía potencial. En este caso sería energía potencial gravitacional. Vamos a ponerle, vamos a denotarla con una U mayúscula y un subíndice G para recordar que es gravedad. A esto le vamos a llamar energía potencial gravitacional. Eh, Energía potencial gravitacional. Y es simplemente, entonces, lo que estamos viendo aquí es que esto nos da menos el trabajo hecho por la fuerza de gravedad. Nos queda menos el cambio en la energía potencial gravitacional. O sea, definimos, ahorita vean esto como una definición si quieren. La energía potencial gravitacional la definimos de esta forma. Entonces aquí lo que tenemos es esta diferencia de cantidades, la energía potencial gravitacional inicial menos la energía potencial gravitacional final. ¿Okay? Si utilizamos nuestra notación de delta de siempre, pues simplemente le ponemos acá un signo menos, ¿no? Entonces el trabajo hecho por la gravedad sería menos el cambio en la energía potencial gravitacional. ¿Okay? Ahorita vemos qué significa esto de fuerza conservativa, pero esto siempre va a suceder. Para toda fuerza conservativa, el trabajo va a ser menos el cambio en la energía potencial del sistema que tengamos. En este caso, es gravitacional porque esto lo podemos ver como un sistema. El libro más la Tierra es un sistema y lo que está actuando es nada más la gravedad. Entonces, de ahí la energía potencial gravitacional. Y esta la podemos ver como la capacidad de un sistema de hacer trabajo de acuerdo a su posición. ¿Ok? Entonces, acuérdense de lo que acabamos de ver de la energía cinética, es la capacidad de hacer trabajo debido a su movimiento, ¿no? De un sistema de un objeto. La energía potencial en general va a ser la capacidad de hacer trabajo de acuerdo a la posición. En este caso particular es de acuerdo a la posición en el campo gravitacional. O sea, por el simple hecho de tener este libro acá arriba, una cierta altura sobre la Tierra, entonces aquí lo que importa es la posición en el sistema Tierra-libro, ¿no? Eh, y lo como no está actuando la gravedad, entonces esta es la capacidad de hacer trabajo de acuerdo a la altura, en este caso, ¿no? A la posición en el campo gravitacional de la Tierra. Entonces lo podemos ver así con este dibujito, pues también a lo mejor es más sencillo de verlo, ¿no? Si subimos acá este bloque a una cierta altura, lo dejamos caer, por el simple hecho de estar a una altura, o sea, por el simple hecho de tener esta posición en el campo gravitacional de la Tierra, tiene la capacidad de hacer trabajo sobre esta cosa, sobre este poste, lo soltamos y pues lo va a sumir ahí, ¿no?
va a hacer trabajo sobre el poste este. ¿Ok? Entonces, la energía potencial está asociada a la capacidad de hacer trabajo de acuerdo a la posición. La energía cinética está asociada a la capacidad de hacer trabajo de acuerdo a la velocidad que tenga, ¿no? A la rapidez. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, ahorita vemos lo que pasa con el resorte. Esto es más fácil si primero nos vamos a la situación más general. Entonces, vámonos para acá a la situación más general. Cuando regresamos a eso. Teníamos nuestra definición de trabajo, la más general. Df.dr, ¿no? Lo que vimos ahorita, bueno, con este ejemplo de la energía potencial gravitacional, es que este trabajo entonces lo podemos ver como menos el cambio en una energía potencial. ¿Ok? Si nos fijamos nada más en estos dos términos, en los dos términos de la derecha, y los derivamos con respecto a la posición, entonces esto lo podemos escribir como la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial. ¿Ok? Esto y esto, a final de cuentas, es lo mismo, simplemente aquí está escrito en forma diferencial, acá está escrito en forma integral. ¿Ok? Esto tal vez lo vieron en el curso de cálculo vectorial. Es una característica de las fuerzas conservativas. Si una fuerza es conservativa o si un campo vectorial es conservativo, a lo mejor se nos enseñaban así, entonces le podemos asociar una función escalar, que le llamamos potencial, a partir del cual derivamos el campo vectorial, simplemente derivando. ¿Ok? Entonces aquí en general esta U es una función que depende de la posición. Podría depender del tiempo también, pero en este caso ahorita no lo vamos a ver. Más adelante vamos a ver esos casos. Vamos a suponer ahorita que esta energía potencial depende nada más de la posición, ¿no? Como quedamos, la energía potencial es la capacidad de hacer trabajo de acuerdo a la posición. Entonces, y esta es una función escalar, ¿no? De una variable vectorial, o sea, esta estaría definida de R3 a R, o incluso en general, pues la podemos poner de Rn a R, ¿no? Pues es una función escalar. Lo podemos poner como función de X, Y, Z. ¿Ok? Si conocemos esta función escalar, que es lo que vamos a llamar en este caso, este es el potencial o la energía potencial más bien dicho, lo que llamamos la energía potencial o la función de energía potencial. Si conocemos la energía potencial, la derivamos, le ponemos el signo menos y eso nos da la fuerza. ¿Ok? Esto de acá pues es nabla, ¿no? Es el gradiente, simplemente es el gradiente de, de esa función escalar, ¿no? Entonces tendríamos, la fuerza sería menos la parcial de U con respecto de X por Y. De hecho, todos llevan menos la parcial de U con respecto de Y por J menos la parcial de U con respecto de Z por K. ¿Ok? Ahí estaría la fuerza en términos de la energía potencial. Y viene de acá. Entonces, de hecho, podemos ver como decir, bueno, tres características que son
equivalentes, vamos a ponerlos así, a ver. Bueno, tal vez conviene que primero les defina entonces por qué es que esto implica, o por qué esto tiene que ver con las fuerzas conservativas. Bueno, siempre vamos a ponerlo primero. Y ahorita vemos las formas equivalentes de esto. Entonces tenemos esta relación, ¿no? Y tenemos también la que habíamos visto del teorema trabajo-energía. Lo voy a escribir acá. En este caso, la integral de f punto dr, del punto A al punto B, quedamos que era el cambio en la energía cinética, ¿no? El teorema de trabajo-energía, entonces esto es delta EK. ¿Ok? Entonces se fijan en estas dos, igualamos los lados derechos de esto, ambas tenemos en el lado izquierdo el trabajo neto. Entonces de estas dos, lo que tendríamos es que el cambio en la energía cinética es igual a menos el cambio en la energía potencial. Si lo ponemos así, pues, el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial es cero. ¿Okay? Y si definimos la energía total, vamos a ponerle energía total. Vamos a llamarle simplemente E. A veces le pongo un subíndice T, pero vamos a llamar simplemente T. Energía total es simplemente la suma de la energía cinética más la suma de la energía potencial. Ahora, de estas puede haber varios tipos. Ahorita vemos varios tipos, ¿no? O sea, puede haber varios tipos de energías potenciales. La energía cinética, pues esa no es de un tipo, ¿no? El 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Consideramos todas las energías potenciales que pueda haber en nuestro ecosistema, o sea, sería poner acá distintas funciones aquí. Le sumamos la energía cinética y eso le llamamos la energía total. A veces esto también se le llama también la energía total mecánica, porque no estamos tomando en cuenta consideraciones de fenómenos electromagnéticos y otras cosas. Entonces vamos a ponerle por el momento que esto es la energía total mecánica. Si esto lo definimos así, lo que tenemos aquí es que esto entonces es la diferencia, ¿no? de la energía total. O sea, lo que tenemos es que la diferencia en la energía total es cero, o lo que es lo mismo, la energía final menos la energía inicial es cero, o lo que es lo mismo, la energía inicial es igual a la energía final. ¿Y esto qué quiere decir? Si la energía final fue igual a la inicial, pues quiere decir que nunca cambió la energía, ¿no? Lo que es lo mismo, la energía total es constante, ¿ok? Y de ahí el nombre de fuerzas conservativas. Esta es la famosa ley de conservación de la energía mecánica, ¿sí? De la energía mecánica. Bueno, ustedes pongan ahí mecánica porque aquí ya no tengo espacio para escribirlo. La energía es constante, nunca cambió. Es la ley de la conservación de la energía. Y todo esto, fíjense, para que esto pase, nada necesitamos que el trabajo sea menos la diferencia de una energía potencial. ¿Ok? Bueno, y aparte necesitamos nuestro teorema de trabajo-energía,
Ya teníamos este resultado para la energía cinética. Aparte de esto, si el trabajo es menos el cambio en la energía potencial, entonces llegamos a esto rápidamente de que la energía total mecánica se conserva. ¿Ok? Bueno. Este resultado, como les decía, que aquí está escrito de forma integral, de forma diferencial, pues sería esto. La fuerza, entonces, si pasa esto, entonces la fuerza la podemos ver como menos el gradiente de una función escalar, que es justo la función de energía potencial. Y entonces tenemos, a partir de este, podemos tener otras condiciones que son equivalentes, que a veces son más fáciles de ver o más útiles. Entonces vamos a ponerlas de una vez aquí. Entonces, fíjense, tenemos fuerzas conservativas. Lo que quiere decir es que la energía total, que es simplemente la suma de la energía cinética más la energía potencial de todos los tipos que tengamos, esto es constante en el tiempo, no cambia. Lo que caracteriza a estas fuerzas conservativas, pues ahorita tenemos esta primera característica, ¿no? La fuerza es menos el gradiente de la energía potencial, ¿no? Otra condición que es equivalente a esto es que el trabajo es independiente de la trayectoria eh, si el trabajo es independiente de la trayectoria, entonces también trivialmente el trabajo sobre una trayectoria cerrada, pues siempre es cero. Esas tres condiciones son equivalentes, ¿no? Y eso se puede ver rápidamente, vamos a verlo así rápido. Vamos a empezar pues con la 1, y vemos de la 1 que implica la 2, y la 2 pues trivialmente implica la 3, ¿no? Y luego vemos si la 3 implica la 1. Entonces, si ya tenemos esto, ponemos nuestra definición de trabajo. Y aquí pues nada más hay que ver que esto en realidad es una diferencial exacta, ¿no? Dado esta condición, entonces esto lo escribimos como menos la integral de AB de el gradiente de U punto dr. Y aquí nada más es de que se convenzan que esto es la diferencial de U, ¿no? Porque esto lo podemos poner como la parcial de U con respecto de X por dx, o sea, esta dr tiene estas componentes, ¿no? De X, de Y, de Z, ahorita en 3 dimensiones. Esto pues fácilmente lo generalizamos a n dimensiones, ¿no? Más la parcial de U con respecto de Y por dy, más la parcial de U con respecto de Z por dz. ¿Ok? Simplemente de expandir este producto punto. Y todo esto que está aquí, pues es la diferencial, es de hecho la definición de la diferencial de U, ¿no? Entonces esto es menos la integral de AB de la diferencial de U. Entonces esto nos queda justo
menos el cambio en la energía potencial. O sea, bueno, para que se entienda mejor, esto sería U del punto B menos U en el punto A. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más depende de los extremos, ¿no? De los puntos extremos, como teníamos acá nuestra trayectoria desde el principio que les puse la definición esta. Acá está. O sea, lo que encontramos ahí es entonces que solo depende del punto inicial y el punto final. No depende de la trayectoria particular que sigamos aquí. Cualquier otra trayectoria entre estos dos puntos nos va a dar el mismo trabajo. Y ya vimos el caso particular de por ejemplo, para la gravedad, ¿no? O sea, esto que vimos aquí es un caso particular de esto, ¿no? Justo lo que encontramos aquí es que el trabajo es el mismo en todos los casos, independientemente de la trayectoria que estamos siguiendo. Solamente importa el punto inicial y el punto final. Bueno, entonces, eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Entonces, esa es otra forma de caracterizar a una fuerza conservativa. El trabajo no depende de la trayectoria, solamente de los puntos inicial y final. Entonces, es esto de aquí, ¿no? Trabajo es independiente de la trayectoria, es lo que encontramos aquí. Si es independiente de la trayectoria, pues entonces el trabajo sobre cualquier trayectoria cerrada pues nos va a dar cero siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, ponemos acá dos puntos cualesquiera A y B. Suponemos que nos vamos de A a B por esta trayectoria. Uy. Nos vamos de A hacia B siguiendo esa trayectoria y nos regresamos de B a A siguiendo esta trayectoria. Por acá. Entonces digamos que en el primer caso pues acá nos da un trabajo W, en el caso de acá nos va a dar el trabajo menos W. Como el trabajo es independiente de la trayectoria, simplemente nos va a dar el negativo si ahora vamos al revés, ¿no? Aquí está actuando un campo vectorial, como siempre. Suponemos que está actuando aquí una fuerza. Entonces regresamos al punto de partida. Tenemos aquí una trayectoria cerrada. Y esto se acostumbra a denotarlo así, con un círculo ahí en la integral para indicar que es la integral sobre una trayectoria. De hecho, pues esto también seguramente lo estudiaron en cálculo vectorial. La definición de trabajo es simplemente una integral de trayectoria, ¿no? Es una integral de línea. Entonces, lo que tenemos aquí es que la integral de línea para una fuerza conservativa sobre una trayectoria cerrada es cero, ¿no? Es otra forma de caracterizar a fuerzas conservativas o en general a campos vectoriales conservativos, ¿no? Porque más adelante en el curso pues, nos vamos a quitar un poco el concepto de fuerza y lo vamos a generalizar a conceptos de campos, pero la idea es la misma. Entonces tenemos un campo vectorial conservativo, quiere decir que se conserva la energía y entonces esta es otra condición. Y que sería esta, ¿no? Entonces el trabajo sobre una trayectoria cerrada es cero. Si, y de acá pues, nos podemos ir también, regresar a este, del 3 al 1, si considerando acá la trayectoria cerrada, podemos utilizar esto, ya sabemos que es cero, y aquí nos conviene utilizar el teorema de Stokes, ¿no? ¿Se acuerdan del teorema de Stokes? La integral de línea
sobre una trayectoria cerrada de un campo vectorial, que en este caso es un campo de fuerzas, es igual a la integral de superficie de el rotacional del campo, ¿no? En este caso, el rotacional de la fuerza, punto n, por una diferencial de área, ¿no? Acuérdense del teorema de Stokes, simplemente es tenemos ahí una trayectoria cerrada, nos estamos fijando en el área que encierra nuestra trayectoria cerrada. Acá está nuestro vectorcito normal a la superficie. Podemos tomarlo unitario. Bueno, esto es lo que nos dice el teorema de Stokes, ¿no? Entonces, la integral de línea para toda esta trayectoria cerrada es igual al rotacional del campo vectorial que tengamos ahí, integrado sobre toda la superficie que encierra esa trayectoria, ¿no? En este caso, entonces, ya sabemos que esto es cero para nuestra fuerza conservativa. Y entonces, lo único que puede ser cero, pues es ser rotacional, ¿no? Esto no puede ser cero, si no, ni siquiera podemos aplicar el teorema de Stokes. Entonces, lo que tenemos es que el rotacional es cero. Y acuérdense, si el rotacional es cero, entonces quiere decir que siempre podemos escribir este campo vectorial como el gradiente de una función escalar, ¿no? Ya sabemos que el rotacional de del gradiente es cero, ¿no? Uy, lo escribí acá. El rotacional del gradiente, pues esto sería cero. Entonces esto de aquí siempre podemos poner nuestra f como el gradiente de una función escalar y simplemente pues, le metemos aquí el signo menos, ¿no? Ese menos es importante porque acuérdense que nos lleva a la conservación de la energía. ¿Ok? Y ya está. Entonces, tenemos estas varias formas de definir o de caracterizar a una fuerza conservativa. Acuérdense de todas esas. Y más adelante lo vamos a usar también para campos conservativos, ¿no? Que ya no sean exactamente las fuerzas, sino campos, pero va a ser la misma idea. Bueno, lo que sigue es ver otros tipos de energía potencial. Pues ahorita nada más definimos la energía potencial gravitacional. Para el caso de la energía total mecánica, vamos a necesitar la energía de un resorte, y esto lo vamos a ocupar para ver oscilaciones también, pero bueno. Entonces vamos a dejarlo aquí, y la siguiente clase vemos este otro tipo de energía potencial. Este sería un tipo de energía potencial elástica de un resorte. Con esto que ya vimos, esto es muy fácil de calcular. Para el caso de un resorte, la fuerza no es constante, depende de la posición. Pero esto lo podemos integrar fácilmente y encontramos rápido el trabajo y la energía potencial elástica. ¿Ok? Bueno, entonces esto vamos a dejarlo para la siguiente clase. Entonces acuérdense ahorita de estos resultados para una fuerza conservativa. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a detenerlo aquí.